Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva actividad de la Fundación Cuidados de Salud. El tema que nos ocupa hoy es la utilización de cannabis medicinal. Tengo para mí que la medicina alopática cada día encuentra más aliados. Por supuesto que hay resistencias, como corresponde, porque los médicos, muchas veces envidiosos de las matemáticas y de la ingeniería, tratamos de encontrar más certezas que preguntas en el ejercicio cotidiano. Y las preguntas suelen incomodarnos porque nos recuerdan que tenemos que convivir en esta profesión con la incertidumbre cotidiana de no saber exactamente cómo va a terminar nuestra tarea. En el caso de la utilización de cannabis medicinal, cada día son más fuertes las evidencias científicas que apoyan su utilización en determinadas situaciones, como fundamentalmente en el caso del tratamiento de la epilepsia en los chicos con parálisis cerebral, en el uso del cannabis para el tratamiento del dolor crónico y también en el tratamiento de los chicos con autismo. La medicina alternativa, mal llamada medicina alternativa, se convierte cada día más en un aliado importantísimo para todos los médicos y es necesario que mantengamos la mente abierta para tratar de recoger todas las enseñanzas que incluso son anteriores a la medicina tal como nosotros la entendemos desde el punto de vista occidental. Basta recordar los aportes de la homeopatía. No me voy a extender en estas consideraciones porque tenemos, afortunadamente, la colaboración, la presencia que agradecemos mucho de la doctora Silvina Schaufele. La doctora Schaufele, que comparte con nosotros esta tarde, es graduada en la Universidad de Buenos Aires, realizó su formación como psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital Tobar García, ha hecho cursos de posgrado tanto en la Universidad de El Salvador como en la Universidad de Favaloro, y además tiene su certificación como médico homeópata, con lo cual encarna perfectamente este perfil de médico amplio que todos anhelamos y quisiéramos tener cuando nos toque ser pacientes. De manera que yo le agradezco profundamente a Silvina que nos dispense este tiempo. Le damos la bienvenida y la dejo con ustedes, en la seguridad de que van a poder disfrutar esta conversación. Bienvenida, Silvina, nuevamente y muchas gracias. Bueno, doctor Grill, muy amable por su presentación y por la invitación, por supuesto. Estoy muy a gusto de estar con ustedes hoy y ojalá pueda transmitirles lo que sé de estos últimos años y después podamos intercambiar y les pueda responder algunas preguntas. Así que bueno, el doctor ya me presentó, iba a presentarme si querés, Magdalena, si querés ya pasamos mi presentación, a ver si se ve bien. No, yo no estoy viendo bien. Bueno, entonces vamos directo a la planta de cannabis, que es la planta de cáñamo o marihuana. Esto es una planta de la familia Cannabiceae, y tiene 3 subespecies, que son la Sativa sativa, Sativa ruderalis y Sativa indica. Fíjense que es una planta, bueno, yo no llego a leer, pero entiendo que les estoy, no sé si se puede ver un poquito más grande para seguirlos mejor. Bueno, es una planta dioica, que significa que hay machos y hembras, y es anual, que tiene una cosecha anual. Bien, perfecto, ahora veo mejor. Es una planta oriunda del Himalaya, ya hoy por hoy está esparcida en todos los continentes. Y fíjense que cuando hablamos de cáñamo, hablamos de una variedad
de la planta de cannabis de bajo contenido en THC y sobre todo tiene que ver con el uso industrial y alimentario, que es muy rico en omegas, en omega 3, omega 6, tiene alto valor proteico y también se utiliza en la industria, industria textil, para velas, para cuerdas, digamos, un montón de utilizaciones que se están dando hoy día. Así que, bueno, la planta tiene muchos, aparte de ser medicinal, tiene muchas, es muy rica para diversos ámbitos. Fíjense que es una planta que ya se conoce en el ámbito medicinal hace más de 4.000 años, se utilizaba en las diferentes civilizaciones y ya hay registros de los diferentes, digamos, del modo que las diferentes culturas han dejado huellas a nivel de los escritos o de otros modos, y se han visto cómo a lo largo de las diferentes civilizaciones lo han empleado para la medicina, para diferentes dolencias. Así que hoy día, después, en los últimos años, es que en los últimos 50 años es que aparece realmente a nivel científico la búsqueda de comprender y empezar a analizar, y ahora les voy a mostrar un poquito de qué se trata. Bueno, entonces, volviendo a esta planta de cannabis sativa, lo que hablamos a nivel medicinal tiene que ver con los quimiotipos o quimiovariedades. Y en este punto es importante porque a nivel del mundo de los cannabicultores nos van a hablar de los diferentes cepas, que diferentes cepas entendemos que tienen diferentes concentraciones de los fitocannabinoides que hay en las plantas. Pero a nivel médico nosotros hablamos de quimiovariedades o quimiotipos y principalmente están, se habla de una tipología de 3 variedades, una más rica en THC que en CBD, una mixta y otra más rica en CBD que THC. Sí, la próxima, por favor. Y haciendo entonces, en relación a las quimiovariedades, van a depender de la genética de las plantas, que tiene que ver con la herencia, y van a tener que ver con también cuestiones ambientales. Para ver qué tipo de variedad tienen las plantas. El clima, las temperaturas, la lluvia, la humedad, el tipo de suelo, los macro y micronutrientes de la tierra, también van a modificar las quimiovariedades. Es por esto que este es un indoor donde se mantienen muchas variables más estables, entonces es más fácil cultivar un subtipo específico, por ejemplo, porque uno puede controlar la temperatura, el tiempo de luz, la humedad, y con esto vemos que hay un montón de factores que pueden alterar la planta y con esto que la planta cambie, digamos, de fitocannabinoides, que ahora les voy a mostrar. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos de que es una planta hay plantas hembras y plantas macho. En la flor de la planta hembra es donde se encuentran la mayor concentración de los fitocannabinoides. Entonces, fíjense, ahí está en la de la izquierda, la foto de la izquierda, remarcado, esa es la flor de la planta, donde está la mayor concentración de fitocannabinoides, y a medida que uno va bajando a lo largo de la planta, va disminuyendo la concentración de fitocannabinoides que se encuentran. En la foto de más a la derecha, un segundito, de más a la derecha es un zoom donde se ven la flor y los puntitos blancos son los terpenos, que es la foto del zoom del medio. Los terpenos son como glandulitas que hay en las flores, donde ahí van a estar la mayor concentración de los fitocannabinoides. Estas glandulitas se llaman tricomas y es importante también el color de los tricomas a la hora de la cosecha para ver el momento en que se encuentra la planta. Acá en la próxima vamos a ver, la próxima, por favor. Vamos a ver el proceso que se hace desde que se cultiva hasta que se cosecha y el proceso de secado. Fíjense que en la foto de abajo a la izquierda, los fitocannabinoides, que son más de 100,
que hoy por hoy están en estudio, sobre todo el CBD y el THC, pero hay muchísimos más acompañados de otras sustancias más que tiene la planta. A nivel de la planta nos encontramos con los fitocannabinoides ácidos, esto THCA, CBDA, son los ácidos que no son psicoactivos y a medida que pasan por un proceso de temperatura, vamos encontrándonos con las formas neutras y si esto se empieza a envejecer la planta, nos encontramos con también otras variedades de fitocannabinoides, con lo cual depende mucho también en qué momento se cosecha y cómo es el proceso para ver qué tipos de fitocannabinoides vamos a tener en el preparado final. La próxima, por favor. Entonces, como ven, hay muchísimas variedades de fitocannabinoides, hay muchos que están en estudios, pero los más conocidos sobre todo es el CBD y el THC. Y después la planta también se acompaña de moléculas que se llaman terpenos y flavonoides, que ya se las voy a mostrar un poquito más adelante. Por esto es una planta muy compleja. Sí, avanza, gracias. Es una planta muy compleja y que tiene muchísimas moléculas que se están descubriendo y se están viendo las propiedades que tiene cada molécula per se. Fíjense, yo les presento al doctor Rafael Meyulan, que es un bioquímico búlgaro, el año pasado cumplió 90 años y vive hace muchos años en Israel. Hay un documental muy, muy bonito que se llama The Scientist, que es el científico en YouTube, donde pueden ver el recorrido que él hace. Él es el considerado, digamos, el padre o ahora el abuelo del cannabis medicinal. Fíjense que él descubre el THC, aísla el THC de la planta en 1970 y 10 años después se sintetiza en un laboratorio. Y como les comenté, la historia del cannabis medicinal ya tiene más de 4.000 años, pero finalmente estos últimos 50 años es donde se hace el recorrido y el descubrimiento a nivel molecular, tanto de la planta como lo que es hoy en día el llamado sistema endocannabinoide. Nosotros en el organismo tenemos un sistema de señalización que se ocupa de la homeostasis del cuerpo y se han descubierto a lo largo de los años las diferentes moléculas. La anandamida, que se descubrió en 1992, es el primer endocannabinoide que se aisló, es un cannabinoide endógeno que el organismo fabrica. Ya se han descubierto otros también, como el 2-AG, y hay otros más. Entonces, el organismo genera una molécula similar al THC que comparten receptores con los fitocannabinoides, con lo cual vamos a comprender por qué motivo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, así es más fácil que puedan seguirme. El sistema endocannabinoide, entonces, es un sistema fisiológico que va a regular la homeostasis o el equilibrio del organismo e implica un montón de sustancias que participan en este proceso, como neurotransmisores, receptores, precursores y enzimas de síntesis y degradación. No voy a entrar en detalle, pero son lípidos que vienen del ácido araquidónico, se sintetizan a partir del ácido araquidónico y van a ejercer en diferentes receptores que cada vez están descubriendo más, diferentes funciones. La siguiente, por favor. A nivel de diferentes órganos del cuerpo humano, participando de funciones como el apetito, el dolor, lo motor, lo cognitivo, muchísimos efectos, por lo cual después uno puede entender por qué puede ser plausible de utilizarse en diferentes condiciones o patologías. Fíjense que el CB1, que es el receptor que primero se aísla, está principalmente en el sistema nervioso, pero también está en los músculos, en el corazón y en el resto del organismo, pero principalmente tiene mayor concentración a nivel del sistema nervioso central. De hecho, es el receptor asociado a proteína G de mayor concentración a nivel del sistema nervioso. El CB2, que es otro receptor que se aísla, está a nivel del sistema inmune, en la glía, en las células de la glía del sistema nervioso, y en el vaso, en el hígado, en otros. Ambos están en todo el organismo, difieren en la concentración. Siguiendo, en la próxima, vamos a ver que aparte de estos dos receptores que son
los más estudiados, empiezan a aparecer otros receptores con diversas siglas, pero que principalmente lo que les quiero transmitir es que hay muchos receptores que están involucrados en el funcionamiento del sistema endocannabinoide, que tienen que ver con diferentes funciones del organismo, con el control de la glucemia, el control del apetito, el control cognitivo, de planificación, de aprendizaje, de memoria, bueno, a nivel endocrinológico, metabólico y todos los órganos. Entonces, siguiendo, nos encontramos que el sistema endocannabinoide es un sistema de señalización que va a estar íntimamente relacionado con los sistemas de neurotransmisión que ya conocíamos, como los sistemas colinérgicos, dopaminérgicos, GABAérgicos, serotoninérgicos, de prostaglandinas, todos los sistemas que ya conocíamos con mayor precisión. Nosotros ahora sabemos que el sistema endocannabinoide va a regular en más o en menos la liberación de neurotransmisores, con esto generando diferentes tipos de efectos. Por ejemplo, el efecto ansiolítico que se conoce del CBD está ligado al receptor serotoninérgico. Lo que tiene de interesante es que a nivel de las neuronas, no son los endocannabinoides, no se acumulan, sino que se van a sintetizar y liberar a demanda en función de los niveles que se encuentren, que se encuentren, digamos, en los alrededores, se va a sintetizar más o menos. Entonces, bueno, no es sencillo, es un sistema que va a coexistir con los otros sistemas regulándolos, y con esto vamos a ver los diferentes efectos en diferentes órganos. Seguimos. Entonces, para que ustedes vean, tanto los endocannabinoides, que son los que el cuerpo sintetiza, que el más conocido es la anandamida, después aparece el 2-AG y hay otros más. Los endocannabinoides, como los fitocannabinoides que vienen de la planta, sobre todo los más conocidos, el THC, el CBD, el CBN, y los cannabinoides sintéticos, que son los que van a sintetizarse en laboratorios. Los tres van a actuar en receptores del sistema endocannabinoide y otros receptores, ejerciendo diferentes efectos en los diferentes niveles del organismo. Y de este modo van a regular lo que ya les comenté antes, que tienen que ver con vías de dolor, vías de aprendizaje, vías motoras, vías metabólicas. La siguiente. Entonces, para comentarles sobre este fitocannabinoide, que es de los más conocidos, que es el delta-9 tetrahidrocannabinol, fíjense que tiene como efectos terapéuticos, es un potente antiinflamatorio, es un antineoplásico. Hoy se estudia a nivel de la apoptosis celular, pero a nivel de la apoptosis de las células cancerígenas. Ya está en estudio para el glioblastoma y se está estudiando para otro tipo de tumores, por supuesto. Tiene un efecto analgésico, disminuyendo el dolor, como relajante muscular, como neuroprotector mediante la antioxidación, disminuyendo los radicales libres. Es un antiespasmódico, por eso se utiliza también para la espasticidad por la esclerosis múltiple, y es un broncodilatador. Ahora, como efectos adversos, nosotros sabemos que esta molécula, este fitocannabinoide, puede presentar de forma aislada, no con otros, un efecto euforizante, hipotensión ortostática con taquicardia, alteraciones cognitivas a nivel de la memoria, y tiene un potencial adictivo bajo. Entonces, este fitocannabinoide es el principal en relación a los efectos adversos que podemos encontrar, más vinculados a lo que tiene que ver el potencial adictivo y alteraciones de la percepción, y es ansiógeno, genera ansiedad. Sí, la siguiente, por favor. Fíjense que el cannabidiol, el otro fitocannabinoide importante, que las siglas son el CBD, es psicoactivo, porque ahí leemos en algunos lugares que dice que no es psicoactivo, pero en realidad actúa a nivel y tiene efecto a nivel del sistema nervioso. Entonces tiene actividad
por eso es psicoactivo, pero no es psicotomimético, no tiene los efectos del THC. Al contrario, es un antiepiléptico, por eso está aprobado para la epilepsia refractaria, en los síndromes de Dravet y de Lennox-Gastaut. Es un ansiolítico, actuando a nivel agonista de los receptores serotoninérgicos 1A, o sea, disminuye la ansiedad. Es un antipsicótico, ya existen estudios. En Alemania se hizo un estudio muy, muy interesante en relación a otro antipsicótico clásico allá que se llama amisulpirida. Un grupo se les dio amisulpirida y a otro grupo se le dio CBD en las mismas concentraciones en lo que respecta a una esquizofrenia aguda, en un brote, y se vio que como efecto antipsicótico tiene el mismo efecto antipsicótico, no así el perfil de efectos adversos es mucho menor el cannabidiol. Entonces, esto abre una vía interesante en relación al cannabidiol y la psicosis. También tiene un efecto potente antiinflamatorio, neuroprotector, regulador de la glucemia y disminuye los efectos no deseados del THC, que son los que hablamos antes. Entonces, va a contrarrestar estos efectos, por lo cual van a poder coexistir sin tener los efectos no deseados del THC. Y a nivel de los efectos adversos del cannabidiol, fíjense que en general son leves, a lo sumo moderados, no se han encontrado efectos adversos graves, pero puede haber cefaleas, mareos, fatiga, somnolencia, disminución del apetito, hormigueos a nivel de la boca, boca seca, depresión, como si fuera un estado así de una anedonia, un estado de apatía, trastornos gastrointestinales, bradicardia, caídas y disfagia. Esto, por supuesto, está relacionado con la dosis y en general suelen ser leves los efectos adversos del cannabidiol. La próxima, por favor. Entonces, hablamos de los dos fitocannabinoides más estudiados, ya sabemos que hay más de 100, pero el CBD y el THC son de los más estudiados, pero también en la planta tenemos los terpenos y los flavonoides. Los terpenos le dan el aroma a la planta y per se tienen varios nombres, ahí ustedes lo ven, pero a mí me interesaba que sepan que existen los terpenos, que también están en los tricomas, en estas glandulitas que veíamos al principio, y per se tienen propiedades terapéuticas. Entonces, los terpenos sumado a los flavonoides, la siguiente, por favor. Los terpenos entonces le dan el aroma a la planta, los flavonoides le dan el color a la planta, que también, fíjense, que tienen propiedades antiepilépticas a través de los receptores sin-milbenzodiazepínicos, tienen efectos antidepresivos, antioxidantes y neuroprotector. Entonces, estas sustancias que acompañan a los fitocannabinoides, los terpenos y los flavonoides, también tienen propiedades terapéuticas. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a ver que hay algo que se llama efecto séquito o efecto de potenciación, donde los fitocannabinoides acompañados de los terpenos y flavonoides van a generar mayor efecto y con eso mayor eficacia que una molécula aislada. Entonces, esto es importante saber que en la planta hay muchísimas sustancias, muchísimas moléculas y cada una va a tener diferentes efectos, con lo cual la suma va a generar efectos diferentes que la molécula aislada de CBD o de THC, por ejemplo. La próxima, por favor. Entonces, con respecto a las vías de administración, existen muchas vías. Yo voy a hablar sobre todo de estas tres, que son las más comunes. La vía inhalada, acá se refiere no a la vía fumada, que es algo que no se aconseja a nivel medicinal porque genera combustión, irritación de las vías respiratorias, con lo cual a nivel inhalado tiene que ver con la vaporización. Vaporización es como un cigarrillo electrónico que se puede poner aceites o flores secas y esto tiene un impacto a nivel de inicio de acción mucho más rápido, pero duración del efecto es más corto. Sobre todo se puede utilizar para crisis de dolor, por ejemplo. Entonces, uno necesita calmarlo más rápido y vaporizándose se puede llegar a lograr esto. La vía oral, que es la vía digestiva, es más errática, es más, la absorción, digamos, no es tan precisa.
varía en función de muchos factores, pero se considera que el pico es de 1 a 3 horas y que la vida media, la duración más o menos es alrededor de 6 horas. La vía sublingual, que es en la mucosa de la cavidad oral, de la boca, tiene un efecto que no tiene que ver, que ya pasa a circulación general más rápido, con lo cual el inicio de la acción es más rápida y no atraviesa la vía enterohepática, porque seguimos la siguiente, cuando esto se ingiere a nivel de vía oral, porque existen cápsulas o porque las gotas, por ejemplo, del aceite se toman y no se dejan un tiempo a nivel de la vía sublingual y entran al tubo digestivo, tenemos que saber que la acidez gástrica puede modificar la absorción, así como el primer paso hepático, que esto tiene que ver con enzimas hepáticas que se llaman citocromos, donde van a ejercer interacciones con otros medicamentos y van a metabolizarse a nivel del hígado. Entonces tenemos que tener presente que es una sustancia, más allá de que venga de una planta, es un químico, los fitocannabinoides son químicos que van a atravesar, van a metabolizarse por hígado, son moléculas que tienen alta unión a proteínas, a lipoproteínas, con lo cual pueden competir con otros medicamentos y se van a depositar en tejidos, ya que son grasas, son lípidos, son lipofílicas, tienen distribución multicompartimental. Fíjense que atraviesan barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, y frente a una suspensión brusca, como es un lípido y se deposita, sigue circulando un tiempo prolongado en sangre. Se elimina principalmente por heces, y recuerden que esto se deposita. Sí, la próxima, por favor. Entonces, bueno, acá yo tomé una revisión que se hizo con el perfil, para ver los efectos adversos con el perfil de seguridad. En 31 estudios de los últimos 40 años se valoró la seguridad y se concluyó que la mayoría de los eventos adversos, el 96%, no son graves y no hubo diferencias significativas entre la incidencia de eventos adversos graves entre los grupos de cannabis medicinal y los de control. Entonces, lo interesante a nivel de los fitocannabinoides tiene que ver con que son moléculas con un perfil de seguridad muy alto. Sí, la próxima, por favor. Entonces, en relación a la dosificación, fíjense que la dosificación es muy, muy individual al paciente. Se empieza siempre con dosis bajas y se van aumentando en función del efecto que uno va viendo. Por supuesto que hay evidencias y estudios que se han hecho con diferentes dosificaciones para diferentes patologías, pero hay algo que a la hora de la práctica uno ve que uno inicia lento y va subiendo lentamente el aceite, en este caso, que es lo que más se utiliza, el aceite, la vía del aceite, ¿no? En otros países, bueno, ya por supuesto hay cremas, hay un montón de vías, parches, cápsulas, supositorios, hay muchas vías, pero acá principalmente se utiliza el aceite. Entonces uno dosifica lentamente y va viendo en función del efecto. Y hay que recordar que hay una respuesta que se llama bifásica o bimodal, donde a mayor dosis no hay más efecto, sino que empieza a haber un efecto opuesto. Entonces, esto es importante tenerlo presente. Sí, la próxima, por favor. Entonces, esto como parámetro general, la dosis en relación a lo que es el cannabidiol, la dosis mínima es de 0,5 miligramos kilo día y se puede dividir en 2 o 3 tomas diarias, pensando en la vida media, que es alrededor de unas 6 horas. En cambio, el THC se administra en menos dosis, fíjense, de 0,5 a 4 miligramos kilo día, y en los pacientes en relación a lo oncológico, en general pueden necesitar más dosis vinculados sobre todo al dolor. Este es un estudio que se hizo para ver a qué nivel de dosis se empezó a ver interacción a nivel hepático, y este estudio tiene que ver con la epilepsia refractaria, del síndrome de Dravet y del síndrome de Lennox-Gastaut, donde 25 miligramos kilo día de cannabidiol podría encontrarse interacción con el clobazam
que es un anticonvulsivante. Bien. Y fíjense que hablamos de que el cannabis se utiliza hace más de 4.000, 5.000 años, pero en lo que respecta a las publicaciones científicas, fíjense que en los últimos 20 años es donde empiezan a haber exponencialmente mayor cantidad de estudios a diferentes niveles moleculares de la planta, de las condiciones, de las patologías. Y con esto, la próxima, vemos que esto es muy nuevo, cada vez hay más estudios a nivel de diferentes efectos. Fíjense que el CBD es todo el círculo azul y los diferentes efectos, antiinflamatorio, analgésico, antiproliferativo, antiespasmódico. Ahí está marcado la cantidad de ensayos que no está actualizado, porque esto va muy veloz, pero que se están haciendo, que se han hecho a lo largo de estos últimos años para ver los diferentes efectos, sobre todo en relación al cannabidiol. La próxima, por favor. Ahí se pueden ver los diferentes mecanismos de acción en relación a los diferentes efectos. Y entonces, pensando en lo que es a nivel de la evidencia científica con relación a las aplicaciones médicas, fíjense que hay una evidencia concluyente para lo que es la epilepsia refractaria, que es el síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet, que son epilepsias poco frecuentes, pero muy agresivas en niños muy pequeñitos. Para esto ya está probado, ya está la evidencia demostrada de que el cannabidiol es un efecto anticonvulsivante con un perfil de seguridad muy alto. Otro caso que tiene una evidencia concluyente es el dolor crónico neuropático, la espasticidad y el dolor por esclerosis múltiple, la anorexia por HIV y cáncer, y las náuseas y vómitos por quimioterapia. Estos son evidencias concluyentes donde tanto el cannabidiol como el THC muestran efectividad para calmar estos síntomas. En cambio, tenemos otros grados de evidencia, y esto tiene que ver con que todavía hay que seguir investigando y tiene que haber estudios metodológicamente cada vez más complejos, en la fibromialgia, en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa, en la enfermedad del Parkinson, de Alzheimer, la depresión, la ansiedad, el insomnio, el estrés postraumático, la condición del espectro autista, la psicosis y muchos más, pero no me entraban en la diapositiva. O sea que fíjense, y esto tiene un sentido enorme en relación a cómo empecé la charla, mostrándoles los receptores que están ubicados en diferentes órganos, en todos los órganos tenemos receptores para fitocannabinoides y endocannabinoides, y con esto podemos explicar por qué se utiliza para tantas condiciones y patologías, con los diferentes efectos a través de los diferentes receptores. La próxima, por favor. Bueno, por la hora voy a pasar más rápido, pero acá hay un estudio que tiene que ver con el autismo, donde se mostró a nivel de la próxima, que se hizo, este año se publicó, es de la Universidad de Jerusalén, con el doctor Adi Aran. Se hizo un estudio grande de 150 participantes, donde mostraron el efecto sobre las conductas disruptivas que tiene la condición del espectro autista. Se fue con control con placebo, y se concluyó, fíjense que se utilizó el placebo y se utilizaron extracto y purificados en una relación 20:1 de CBD-THC. Duró bastante tiempo el estudio, este es el estudio más significativo a nivel del autismo, y vieron que hay un muy buen nivel de tolerancia en relación al perfil de efectos adversos y una mejoría significativa mayor al placebo en lo que respecta a los síntomas disruptivos asociados a la condición del espectro. Entonces, bueno, esto es muy alentador para que esto sea una herramienta terapéutica más aparte de las que ya conocemos para los síntomas asociados al autismo. La próxima, por favor. Este es un estudio que se hizo para la epilepsia refractaria con el doctor Devinsky, y acá fíjense que la epilepsia refractaria es un problema de salud pública por la cantidad de personas que lo padecen a nivel mundial. El 30% de estas epilepsias son refractarias, con lo cual es muy interesante que esto ya esté aprobado, y este es un estudio que se está haciendo en el Garraham, que todavía no terminó, pero con resultados bastante prometedores.
con cannabidiol para estos niños. La próxima, por favor. Entonces, bueno, acá por presentarles alguno de los tantos estudios que hay revisiones sistemáticas en relación, bueno, mi especialidad es la psiquiatría, con lo cual en general mi búsqueda tiene que ver en relación a estos síndromes, pero por supuesto que en otras especialidades también, como ya les nombré las otras patologías. Ya se están investigando en estrés postraumático, en trastorno de ansiedad generalizada, en trastorno por consumo de sustancias, en síndrome de Tourette. Bueno, seguimos, para que vean que esto cada vez vamos avanzando. Y en realidad la investigación siempre está por detrás de lo que está sucediendo en la gente, ¿no? En las dolencias. La gente no puede esperar y la evidencia científica tarda mucho tiempo en demostrarse, con lo cual esto, y la ley ni que hablar en los tiempos, que no acompaña, así que sería interesante invertir en lo que implica la investigación clínica. Entonces hay algo que nosotros llamamos cannabis de uso medicinal o de grado médico, y esto tiene que ver con los diferentes en el proceso de tanto de cultivo como de manufactura, como a nivel del laboratorio, cuando, digamos, tienen que haber controles de calidad para que luego se pueda hablar de un cannabis de grado médico, ¿sí? Entonces, fíjense que es todo un proceso para llegar a preparados que sean seguros y de calidad. La próxima, por favor. Con esto les muestro de vuelta lo que es el cannabis de grado médico, que implica dos productos, los productos herbales o fitoterápicos y las especialidades farmacéuticas. Entonces acá se contempla todo el proceso, desde el cultivo, la extracción, lo que implica el laboratorio, y hasta que se hace el producto final. Esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? La próxima, por favor. Bueno, ahora les cuento que existen en el mundo diferentes preparados de la industria farmacéutica aprobados ya para diferentes condiciones o patologías. Traté de ponerlos en orden cronológico de aparición. Algunos son combinaciones de THC con CBD, otros son moléculas purificadas, sintetizadas, otros son extractos, pero bueno, acá está como antiemético, como estimulantes del apetito, para la espasticidad por la esclerosis múltiple y el dolor crónico. El Charlotte, que es un suplemento dietario, es rico en CBD. La próxima, por favor. Otros preparados, el Epidiolex, que se aprobó para la epilepsia refractaria, el Epifractan, que es uruguayo, que es un extracto rico en CBD, pero tiene también otras partes de la planta. El Tilray, que es canadiense, que es rico en CBD, y el Sanadiol, que es CBD puro, sintético. Y la próxima, en la Argentina se aprobó el primer producto de la industria farmacéutica, fíjense que salió a la venta en enero de este año, está aprobado para la epilepsia refractaria a partir de los 2 años. Aprobado, por supuesto, por la ANMAT. Y esto es para que ustedes vean que en la Universidad Nacional de Rosario, creo que fue hace 3 años, se hizo un análisis de varios aceites que circulaban, caseros, y se vio que 7 de cada 10 muestras tenían un bajo contenido de cannabinoides. Generalmente la gente no tenía ningún tipo de acompañamiento médico. Entonces, acá vemos permanentemente que se venden, el aceite se vende en cualquier lugar, no se sabe lo que tiene adentro, no están analizados y tampoco hay un acompañamiento médico. Tenemos que recordar que esto es una sustancia que es un químico, que tiene interacción con otras sustancias, que necesita una función hepática, una función renal conservada, con lo cual este mito o esta idea mágica que hay a veces de esta planta milagrosa, tenemos que pensar que esto es un químico y necesitamos que esto esté analizado, más allá de que tiene que tener fitocannabinoides, por supuesto, para que hagan efectos, no tiene que tener sustancias contaminantes como pueden ser pesticidas, hongos,
metales pesados, y por esto hay que analizar los aceites. Y fíjense la próxima, por favor. Creo que ya tengo que apurarme un poquito. Este es un ejemplo de un protocolo de la UBA, de la Facultad de Bioquímica, donde uno manda a analizar las muestras caseras y ellos pueden evaluar qué tipo de fitocannabinoides hay, qué concentraciones hay, y con esto el médico puede acompañar sabiendo exactamente lo que toma el paciente. Esto es el modo seguro y cuidado de llevar, digamos, un tratamiento con cannabis medicinal, descartando que no haya pesticidas, no haya hongos, no haya ninguna sustancia que pueda generar daño en el organismo. La próxima, por favor. Entonces, bueno, acá esto se los dejo como datos, donde puedo analizar aceite en diferentes lugares, en la Universidad Nacional de La Plata, en Rosario, en la UBA, de Bioquímica, la próxima. Ya hay muchas instituciones que analizan los aceites y uno puede ver el perfil de fitocannabinoides y que no haya sustancias que puedan estar contaminando. La próxima, por favor. 2 palabras del marco legal, que no es lo mío, pero para que vean que esto tiene 5 años ya, donde iniciamos en el 2017, donde se promulga la ley 27350 para uso sobre todo lo que tiene que ver con investigación. Y estamos al día de hoy donde se donde se sacó el primer producto de la industria farmacéutica ahora en enero de este año, donde se armó el registro de programa de cannabis, que tiene que ver con un registro donde tanto el paciente tiene que estar inscripto como el médico que acompaña. Así que bueno, esto es un camino lento, pero se va abriendo para que esté más regularizado y esté más cuidado la utilización del cannabis medicinal. Y la próxima, no sé si... Entonces, en relación a las conclusiones, fíjense que es importante analizar, identificar qué relación en los preparados hay de cannabidiol con THC. Hay muchas posibilidades de diferentes, en función del efecto que uno quiera generar, que esté buscando, es que va a haber diferentes relaciones de CBD y THC. Hay que recordar que la activación del sistema endocannabinoide por los fitocannabinoides puede aliviar condiciones muy complejas. Hay que estandarizar terapias y crear distintas formulaciones y procurar que los preparados estén analizados como les contaba antes. La próxima, me parece que con esto los dejo. Gracias. Acá me preguntan si está recomendado para pacientes con Parkinson. Hay estudios sobre Parkinson, sí, no es una evidencia concluyente, pero lo que yo les podría decir, yo no soy neuróloga, pero esto se ha visto que ha mejorado a nivel de la ansiedad, a nivel del sueño, a nivel del ánimo, y con esto mejora la condición del Parkinson también, de los temblores. Así que yo no podría hablar del grado de evidencia, pero entiendo de que se está utilizando en Parkinson y se está haciendo estudios, sí. No, esto se lo pueden preguntar. Acá me preguntan si a cualquier médico se le puede preguntar. No, esto no es del ámbito de la psiquiatría, al contrario. En general, se le puede preguntar a los médicos que se hayan formado en esto y cada vez, por suerte, somos más. Hay muchos médicos que no saben, que no están formados, pero es importante dar dependiendo la dolencia, por ejemplo, el dolor, los médicos, cada vez más médicos paliativistas se ocupan de lo que implica el tratamiento del dolor con cannabis, perdón. Y los reumatólogos, dependiendo, digamos, la especialidad, el tipo de condición, el médico que uno vaya a consultar, que tiene que estar formado, eso es lo importante, digamos, que tiene que conocer lo que implica de las diversas fitocannabinoides, el sistema endocannabinoide, las interacciones y, bueno, todo lo que acabamos de hablar.
Bueno, muy amable. Saber dónde y cómo puedo formar más. Bueno, si me quieren escribir al mail, yo les puedo pasar bibliografía. Esto, si en caso de leer artículos de investigación, ustedes pueden entrar, por ejemplo, en PubMed, que es un sistema de base de datos de revistas científicas a nivel mundial, y acá uno pone cannabis medicinal y aparecen muchísimos ya publicaciones, así que hay lugares, hay mucha bibliografía ya. ¿Cuál es mi experiencia con mis pacientes? Bueno, yo soy psiquiatra infantil y después me especialicé en adultos, pero entré al mundo del cannabis medicinal empujada, les diría, por los padres de mis pacientitos con, sobre todo, principalmente con autismo. Entonces, a partir de ahí me empecé a formar porque muchas familias querían que los acompañara con este proceso y bueno, la verdad que fueron mis inspiradores y bueno, por supuesto que les agradezco porque me abrieron un mundo de una herramienta terapéutica muy, muy linda. Y mi experiencia tiene unos 3 4 años, primero en discapacidad y después me fui abriendo a diferentes ramas en el mundo de la psiquiatría. Y la verdad es que diría yo que es muy positiva. Por supuesto que no todo el mundo responde de manera favorable, como no todo el mundo responde de manera favorable a ningún método terapéutico, pero en una gran mayoría es muy beneficioso para síntomas, digamos, que condicionan la calidad de vida de la persona. Puede ser un trastorno del sueño, puede ser una ansiedad excesiva, conductas impulsivas, agresivas. Entonces, y a mí lo que más me interesó de esto tiene que ver con el perfil de efectos adversos, que no es así con los psicofármacos, que yo también los empleo, pero muchas veces tienen un costo muy alto en lo que respecta a los efectos adversos, a nivel metabólico, a nivel motor, a nivel de somnolencia, y esto no lo he visto con el cannabis. Y la verdad que por eso también pienso que es una herramienta terapéutica muy confiable y válida, y por supuesto que no siempre funciona, pero cuando funciona es muy interesante ver cómo es la evolución de los pacientes. Bueno, si no tenemos más, a ver, aquí tenemos otra pregunta, Silvina. Qué bueno, me parece que es un comentario que su hijo tiene epilepsia y consume Charlotte desde el 16. Mi pregunta es, ¿se puede dejar de tomar el aceite con el tiempo? En una condición como la de su hijo, yo diría que no. Esto tiene que estar acompañado con un neurólogo, con electros, con la evolución de la epilepsia. Hay epilepsias que son bastante benignas y después a lo largo de los años se van normalizando, pero esto como cualquier anticonvulsivante, hay que evaluarlo en función de las crisis, de los electros y de la evolución, y en función de eso uno puede pensar en ir disminuyendo primero y viendo qué pasa, y después con el neurólogo que acompañe decidir si es posible retirarlo o no. Si volverían las convulsiones, lo mismo contestaría con un anticonvulsivante. Esto no se puede hacer de modo súbito, como con ningún medicamento, menos con un antiepiléptico. Nunca se suspende bruscamente, pero esto es algo que yo no puedo decir sí o no contundentemente. Esto hay que verlo en función del tipo de epilepsia, del tipo de daño que se haya generado, de los electros, cómo están dando. Bueno, no es lo mío la neurología, pero creo en general poder responder. No sé si está de acuerdo. Y creo en el uso. Bueno, no es como, pareciera que es una religión, no, el uso está, yo creo porque lo veo, pero tiene que ver con que es una molécula, es una sustancia que actúa en el organismo y por eso como uno ve los efectos, uno puede decir esto está funcionando, ¿no? Pero bueno, eh, gracias por los comentarios. Bueno,
De nuevo, en primer lugar, el agradecimiento a Silvina, a todos los que han compartido esta tarde. Me quedo con una de las preguntas que decía más o menos, si esto se lo puedo preguntar a cualquier médico o solo a psiquiatras. Yo iría por la primera. Creo que hay que poder preguntárselo a cualquier médico. Lo que no debería ocurrir es que ese médico descalifique la pregunta. Y este es el gran desafío que tenemos por delante. Empezar de nuevo, a abrirnos a nuevos conocimientos, a abrir a nuevas ayudas. Hay un viejo dicho en pediatría que dice, los médicos diagnosticamos a veces, unas pocas podemos curar, pero debemos consolar siempre. Y esto forma parte de las estrategias de consuelo. Darle al paciente la posibilidad de ser el mismo sujeto de su proceso de rehabilitación o de curación. Porque si viene a preguntar es porque hizo esta búsqueda, porque exploró y porque espera desde nosotros el consejo oportuno o por lo menos el acompañamiento oportuno. Entonces, nos pueden preguntar a todos. Podemos decir, no sabemos, pero vamos a preguntar a los que saben y vaya por este camino. Lo que no deberíamos nunca es descalificar la consulta, descalificar la pregunta por el solo hecho de que la ignoramos. Porque eso no habla de la pregunta o del producto sobre los que nos preguntan. Habla de nuestra propia limitación frente a la incertidumbre. Así que gracias, doctora, por abrirnos un poco más la cabeza y acompañarnos en ese camino de crecimiento a todos, independientemente de la edad que tengamos. De nuevo, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí entonces nos despedimos y los esperamos en la próxima actividad.